Vamos avanzando, ya nos quedan 18 capítulos de Génesis. Vamos en Génesis 32. Esos 18 capítulos nos tomarán casi medio año aproximadamente. O sea, estaremos terminando, por si Dios lo permite, por ahí en abril, el libro de Génesis en orden. Después de terminar la serie de Jacob, vamos a la serie de ¿quién? De José. Ya vimos la de Abraham. Isaac no tiene serie porque él es fuera de serie. Y tenemos la de Jacob. Y vamos a ver después la de ¿quién? La de José, que es... No sé si usted nota, pero cada una tiene una connotación diferente. La de José va a ser para sanar la iglesia. Eso va a sanar corazones. Porque si algo tiene el corazón de José es amor. Entonces vamos a llegar hasta allá. Génesis 32, vamos a leer del 1 al 21. Pero vamos a leer solo unos textos. Dice así la palabra de Dios. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Tu palabra dice: santificado sea tu nombre, Dios. Oramos que tu nombre sea santificado en este lugar. Que la palabra de Dios, Señor, cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, y es enseñarnos a vivir. Es darnos las herramientas que necesitamos para cada mañana, para cada día. Gracias por esta iglesia, por permitirnos este año seguir trabajando. Ayúdanos a direccionarla sabiamente basados en tu palabra, y ayúdale a ellos, Señor, a la iglesia, a ser fieles, a permanecer fieles a la palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Proseguimos hacia la meta. Proseguimos hacia la meta. A veces encontramos que nuestras palabras no son tan alentadoras diariamente, y nos encontramos con personas que hablan como si estuvieran cansados del camino, cansados de la vida, porque se les ha olvidado que la vida es un peregrinaje. Hay que continuar. Nos vamos acercando poco a poco en la historia de Jacob al punto más culminante de la vida de Jacob. Hay un momento en la vida de los patriarcas donde su historia se partió en dos. En este caso vamos a llegar a esa mitad de la vida de Jacob, donde él va a tener un encuentro personal con Dios, donde él va a ser transformado y va a dejar de ser el engañador para convertirse en ¿quién? En el príncipe con Dios. Todos tenemos ese momento, aunque ya caminamos con el Señor. Muchas veces Dios espera un tiempo para darle a esa persona eso que ella necesita. Aclaro que no es una reconversión, ¿sí? No es que usted se convierte otra vez, no. Es que en algún momento, por gracia y por misericordia, el Señor viene a su vida, como va a venir a la vida de Jacob. Eso lo vamos a ver la otra semana. Pero vamos a ver qué pasó antes de llegar allá. ¿Y por qué el tema se llama Proseguimos hacia la meta? Porque él tiene que seguir caminando, y el primer versículo del capítulo 32 lo dice. Escuche, vamos a hacer un resumen poquito de lo de la vez pasada. Había pasado un encuentro temido y evitando los peligros respetados. Es decir, él había ya sorteado una situación difícil. ¿Con quién? Con Labán, el maestro del engaño le pusimos, ¿no? Jacob, en su miedo, había escapado a hurtadillas de Labán, había sido perseguido como enemigo, pero Dios había introducido paz en todo ello. O sea, Dios había intervenido y lo había restaurado ya a Jacob ahí. Pero
le falta algo más importante ahora. Enfrentar otro adversario que es muy diferente a Labán. Jacob no le hizo nada malo a Labán. ¿Qué le hizo Jacob a Labán malo? Nada, solo servirle, trabajarle, acudió a los engaños igual que él, entonces eran muy parecidos. Pero en este caso Esaú, sí hay un asunto pendiente. Y escuche esta frase para que la anote bien esta frase. Antes de proseguir a la meta, tengo asuntos pendientes que debo resolver. Había un asunto pendiente aquí que resolver del pasado de Jacob. ¿Hace cuánto había pasado eso? ¿Quién me recuerda? ¿Cuántos años? 20. Hace 20 años su hermano dijo que lo iba a matar. Imagínense que usted su hermano le diga, lo voy a matar. Pero en serio, no jugando, sino lo voy a matar. Porque él lo dijo en serio, él no lo dijo jugando. Y Jacob tiene que enfrentar ahora al hombre que él le robó, entre comillas, en la bendición. Pero acordémonos que Jacob no le robó nada. ¿Por qué no le robó nada? Porque él la vendió. Pero igual estaba molesto el día que dijo que iba a matar a su hermano. Con Labán, Jacob podía argumentar justamente sobre su larga servidumbre y egoísmo desalmado de su patrón. Pero ¿qué podía decir a Esaú para excusarse del pasado o compensarlo? Hay cosas que no podemos evitar. Hay una ley en la vida cristiana que es importante que usted la sepa. Si ya la escuchó, se la voy a recordar. Si no la ha escuchado, la va a escuchar por primera vez. Se llama la ley de la restitución. Y es decir que en lo posible tenemos que procurar arreglar cosas de nuestro pasado. Le voy a poner un ejemplo que es imposible. Para un ladrón es imposible devolver todo lo que se robó, porque no sabe a cuántas personas robó. Entonces no puede buscar a cada una y decirle, mira, yo le robé a usted en el año 90 esto, en el año 95, no. Pero puede tener actos de restitución buscando restaurar. Y una cosa importante, escuche, nunca volver a robar. Estoy hablando de un ladrón. ¿Cómo restituiría una prostituta en su vida cristiana? Esa palabra es normal, no la tome mal. Bueno, esa palabra existe. O sea, ¿sí? Siendo fiel a su esposo. Porque viene de una vida que inmoral, donde ha dormido con uno, con otro y con otros. Fiel a Dios para poder ser fiel a ¿quién? A su esposo. Eso es restituir. Nunca jamás volveré a tener dos hombres, solamente uno, porque eso es una restitución en el caso de una mujer así. ¿Sí ve? El ladrón puede restituir. Todos podemos restituir. Por ejemplo, un mal esposo, no vaya a levantar la mano, por favor. Un mal esposo, no, de pronto alguien, amén. O sea, no. ¿Cómo restituiría? ¿O a quién tiene que restituir? A su esposa. Ese es el caso de Jacob. Él tiene un problema y tiene que empezar a decir, bueno, ¿ahora qué hago? Ya Dios me dijo que me sacaba, ya me sacó, va a la mitad del camino. Le faltan poquitos kilómetros, unos 200 kilómetros, ya está cerca, para llegar a donde está su papá. Pero queda una persona de por medio. ¿Quién? Esaú. Escuche, geográficamente, obligatoriamente tiene que pasar por la tierra de Edom. Esaú no está en la tierra prometida, él no hace parte de la tierra prometida. Él hace parte de una tierra que se llama ¿qué? Edom. Él habita en las cavernas, en las piedras, la Biblia lo dice. Él es un hombre del desierto, de la guerra, es un guerrero. Y obligatoriamente Jacob tiene que pasar por ahí. No hay otra ruta para llegar a ¿dónde? A Canaán. Por eso él empieza a pensar, a decir, duro porque ¿qué le voy a decir? La última vez que hablamos, juró matarme. Uno cuando se encuentra con una persona que realmente juró matarlo, usted lo piensa, ¿no? O sea, no jugando, sino enemigos verdaderos. No hay respuestas a estas preguntas para que usted sepa. No sabemos qué va a hacer Jacob, por eso vamos a estudiar hoy. ¿Qué va a hacer con esta situación?
Entonces vamos a continuar, vamos a proseguir la meta caminando al lado de ¿quién? De Jacob. Nosotros vamos a caminar al lado de él y vamos a ver cómo él va a resolver esta historia. Entonces primero, Jacob continúa su camino, versículo 1 y versículo 2. El texto es claro, no necesita usted buscar otro punto. Jacob siguió su camino. Y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Cuando usted lea la frase ángeles de Dios, si aparece así, es porque hay ángeles de Satanás. Y si no, no diría la frase de Dios. Es decir, que también le pueden salir de los otros. Claro, también puede haber una oposición espiritual en la vida de él. Llega la hora de asumir las consecuencias del pasado. No sé si la suya o la de Jacob. O la mía, tal vez. También hay cosas en mi vida. El pecado de hace 20 años vuelve a aparecer en su vida, recordándole una deuda con su hermano a quien engañó. Él recuerda la reacción de odio de su hermano que dijo que le mataría. ¿Quiere leerla para volver a leerla? 27:41. Léala. Lea la frase bonita que hay ahí. Hermosas las palabras del hermano. 27:41. Aborreció a Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré ¿a quién? ¿Isaac ya murió? No. Acuérdese que pensaban que iba a morir, pero está vivito, tiene 150 años. Entonces Jacob podría estar pensando: y si muere mi papá, tengo que arreglar esto con mi hermano, porque tal vez todavía conserve la misma idea. Tal vez él no ha cambiado. ¿Jacob había cambiado? Sí. Él va en un proceso poco a poco, así como usted ha cambiado poco a poco, no total, yo tampoco, poco a poco. Pero él piensa en su hermano y dice: ¿será que él ya ha tenido algo con Dios o no? ¿O sigue siendo el mismo? Llevan 20 años sin verse. Dice que Jacob siguió su camino, también que ángeles le aparecieron. El término es plural, quiere decir varios. No nos dice el texto que le dijeron. El texto no dice que le hablaron, solo que le aparecieron. Pero escuche, Dios nunca envía ángeles porque sí. Tenía que haber un motivo para que estuvieran con él. Jacob estaba preocupado porque había podido librarse de Labán, pero la pregunta es: ¿se libraría de Esaú? ¿Cómo va a afrontar esta situación? Versículo 2, dijo Jacob cuando los vio a los ángeles: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar ¿qué? Mahanaim, que significa dos campamentos. Ahí en su Biblia está la respuesta. No, usted dirá: ¿de dónde saca el pastor? Pues de la Biblia. Ahí está en su Biblia la respuesta, solo que no la leemos la letra chiquita. Ahí dice, acá dice en hebreo, acá dice entendido aquí, dos campamentos, ¿sí? No necesita ir a buscar ninguna otra cosa para estudiar. Ahí dice que son dos campamentos. Dios conoce su corazón, iglesia, y sabe cuándo usted y yo necesitamos ser fortalecidos. Jacob va a atravesar un momento difícil y Dios está trabajando a favor de Jacob y envía un campamento ¿de qué? ¿Un ejército de qué? De ángeles. Cuando él vio los ángeles, dijo: campamento de Dios es este, y le puso ese nombre. Escuche esto. Jacob iba acá con un campamento y él vio que al pie de él había otro campamento de muchos ángeles. Resulta que esos ángeles siempre habían estado con él, no era que se aparecían ahí. Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y ¿qué? Los defiende, Salmo 34:7. El Salmo 91:11 también dice que él enviará ángeles para que nuestro pie no tropiece ¿en qué? En piedra, Salmo 91:11. Es decir, hablábamos con mi esposa, y esto es una verdad, y si es verdad es porque la Biblia lo afirma y porque la doctrina bíblica lo enseña. Los ángeles están siempre, escuche, siempre con los creyentes. No el ángel de mi guarda, mi dulce compañía, claro. No, yo no estoy hablando de ese tipo de ángel. Estoy hablando que siempre hay ángeles alrededor del pueblo de Dios, siempre. Entonces pregunta, ¿están aquí? Obvio.
¿Y por qué no los veo? Por nuestro corazón idólatra. Es por eso que no lo vemos. Porque usted haría de ellos ¿qué? ¡Ja! Imagínese donde usted ve a un ángel y usted empieza a pedir, o sea, de una vez. Ya empieza a hacer algo. O usted lo vería y no le hablaría. Si usted pudiera ver lo que ellos, como dice el programa, ¿ellos qué? Están aquí. Es así, es literal. Entonces usted podría hablarles. Pero precisamente se trata de eso, de que Dios protege a su pueblo de una manera sobrenatural. Espiritualmente estamos protegidos. ¿Qué pasa con esa verdad? Que muchos la han torcido y han nacido de ahí doctrinas que erradas, como la adoración a los ángeles. Pero es algo normal en la vida de nosotros. Es la tercera vez que Jacob es visitado por ángeles. Si usted quiere hacer un recuento, en 28:12 fue visitado en Betel cuando vio la escalera que subían y bajaban. En 31:11 también fue visitado y esta vez otra vez se da cuenta. Lo cual nos da una verdad. Siempre han estado con él, solo que Dios le ha permitido verlos en algunos momentos. Jacob deja de estar preocupado y ahora está asombrado. Siguió su camino. En este momento hay un asombro en la vida de Jacob de ver a Dios sobre su vida en todo. Mientras Jacob camina, Dios va con él. Mientras tú y yo caminamos este peregrinaje en la tierra, Dios va con nosotros. No lo olvides, porque siempre será así. Segundo, la mensajería de Jacob. ¿Cuántos saben que la mensajería siempre ha existido? Solo que ahora la hacemos en un teléfono. Se llama WhatsApp. Es la más famosa del mundo, es la más usada. Sí sabían que es la aplicación más usada en el mundo entero, ¿no? El WhatsApp. Esa es la de nosotros. Pero en la época de Jacob también había una mensajería. Mandaban personas. Versículo 3. Envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir y campo de Edom. Vamos a ver del 3 al 6. Veamos primero el 3. Como les contaba, siempre ha existido la mensajería. Jacob empieza a pensar. Él está buscando la forma de averiguar sobre su hermano. Hay una inquietud en su corazón. Dice, yo necesito averiguar cómo está él, qué ha pasado. ¿Cuántos años tiene Esaú? Los mismos de Jacob. No haga cuentas, tranquilo. Los mismos de Jacob. Son mellizos. No se mate el cerebro. No, uy, ¿dónde sacó eso? O sea, son los mismos de su hermano, tienen la misma edad. Versículo 4, les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Notemos que se refiere a su hermano con una frase muy particular. Les mandó diciendo, así diréis ¿a quién? A mi señor. Aquí hay algo, uno dice, pero ¿por qué le dice así? Ofreciendo su respeto hacia él, también le manda contar, cuéntenle que tengo riquezas, vacas, asnos, ovejas, siervos. Versículo 5 dice, tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia a tus ojos. Él dice, díganle que yo tengo hartas cosas, que he trabajado con Labán 20 años, me ha ido bien y que voy camino a casa, que cómo está. ¿Sí? Así como cuando usted manda una razón. ¿Cómo está, hermano? ¿Bien? Bueno, ¿cómo le ha ido? No sabemos nada de Saúl, cómo le había ido. Pero ahora vamos a encontrar un dato que tiene 400 hombres y no cualquiera tiene 400 hombres. O sea, para que usted tenga 400 hombres bajo su mando, es porque usted es una persona que en esos años que Jacob estaba como pastor, él trabajó en la guerra. Él era un hombre de guerra. ¿Él formó qué? Un ejército. El uno pastoreaba rebaños y el otro formó un ejército. Son dos características diferentes. Jacob aún está tratando, escuche, de comprar el favor de su hermano. Todavía no ha entendido la gracia y todo lo que Dios ha hecho con él. Sigue usando sus propios recursos. Él dice, bueno, de algo me sirve todo lo que me gané, así me toque perderlo, pero yo llego allá. Él empieza a negociar porque acuérdense que él es un buen ¿qué? Comerciante. Siempre ha sido un buen comerciante. ¿De quién heredó eso?
de su abuelo, de Abraham. Abraham era un mercader, era un hombre comerciante muy bueno. Versículo 6, los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y también viene a recibirte y 400 hombres con él. Qué noticia tan dura, ¿no? No dijo viene y va a hacer una fiesta y como el avance vamos a hacer fiesta y lo recibimos. Esto le llegó al corazón a Jacob. Hay cosas en la vida que no podemos resolver. ¿Qué es mejor dejárselas a quién? A Dios. Porque hay noticias que usted dice, esa persona todavía no siente mucho agrado por usted. Uy, pero fue hace rato, sí, pero todavía no se ha arreglado nada. Hay enemigos que permanecen por mucho tiempo y otros Dios los va quitando poco a poco. La Biblia dice que el que teme a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. O sea, toda persona que sea temerosa de Dios no puede tener miedo a los enemigos. Estoy hablando de enemigos físicos, verdaderos, o de situaciones que pasaron en el pasado y que usted cree que pueden todavía tener argumentos contra su vida. Amén. Tercero, y ahí nos vamos a quedar en el tercero un ratico, el temor de Jacob. El temor de Jacob. Es impresionante cómo una noticia cambia el corazón del patriarca. Entonces Jacob tuvo ¿qué? Gran temor, no temor, gran temor. Y se angustió. O sea, con una de las dos basta. Con el temor o la angustia, pero tiene ambas. Y es un temor ¿qué? Grande. Lo primero que él se imagina, imagínense la mente, métase en la mente del patriarca de Jacob. Lo primero que él se imagina es a Esaú con esos 400 guerreros viniendo a matarle las esposas y los hijos y a quitarle todo lo que había conseguido en 20 años. Es lo primero que él se imagina. Escapar de Labán era una cosa fácil, porque al fin y al cabo Labán es un pastor también. Es igual que él, es igual de engañador, un hombre de familia que mantenía allá en su casa con sus riquezas, pero escapar de Esaú es diferente. Escapar de Esaú es más difícil. Necesita una intervención ¿qué? Divina, gracia. A Esaú le debía y sabía que su hermano era un hombre de guerra, un hombre fiero, guerrero, lo cual trajo temor al corazón de Jacob. El temor es algo que todo creyente debe estar vigilando. Brotará una y otra vez en nuestro corazón. Alguien dijo de los que estudian la Biblia, de los que les gustan las estadísticas, que la palabra no temas aparece 365 veces en la Biblia. Una para cada día. Eso dicen. Es una estadística. O sea que todos los días tenemos ¿qué? Temores. El temor de Jacob era encontrarse con Esaú. ¿Cuál es el temor tuyo o el mío? ¿Volver al mundo? ¿Has coqueteado como Lot? ¿Tus tiendas se han ido pegando y ya hueles al mundo? Ese puede ser un temor grande en los creyentes, decir, uy, no, yo no quiero volver atrás. Un temor que seas disciplinado porque no eres obediente, eso produce temor también en nuestro corazón. Un temor a que nuestros hijos no se van a salvar, quizás piensas eso. Es un temor que a veces luchamos. Escuche, un temor a no poder ser aquello que Dios me dice que debo ser. Ese es duro. Hombres, un temor a amar. ¿Cuántos saben que a los hombres nos cuesta amar? Por ahí pujaron apenas. Hacen Las mujeres dicen ¿Y entonces qué le cuesta a la mujer? No escucho. Ah, muy bien. Sujetarse. No escucho a los hombres. ¿A cuánto les cuesta amar? Amén. Bueno, a mí. Nos cuesta amar. Edgar también levanta la mano. Nos cuesta amar. De hecho, hay un temor oculto en el corazón de los hombres. Escuche bien esto, hombres. Porque cuando perdemos, en el fondo sabemos que fue porque no sabemos amar.
La mayoría de hombres pierden buenas mujeres porque no sabemos amar. Al no saber amar, las relaciones no son fáciles y se vuelven relaciones que van a terminar mal. Por eso no podemos permitir ciertos temores. El versículo 7 es claro, hay temor, pero hay angustia. O sea que no es algo pequeño, es algo serio en la vida del patriarca. Está sin salida, no puede devolverse porque había un pacto, ¿se acuerdan? ¿Sí es tan interesante llevar la secuencia bíblica? Hay un pacto. ¿Qué dijo Labán? Tú no pasas de acá y yo no paso de acá. Él no puede pensar, no tiene esa opción. Él dice, no, yo me devuelvo. Dice, no, no puedo devolverme porque Labán, quedamos en algo serio con Labán. Yo no voy a incumplir mi palabra. No puede devolverse. 2, hay un anhelo de llegar donde Dios le dijo que llegara, pero tiene un obstáculo que no sabe cómo enfrentar. Solo le queda una salida que destruye el temor y la angustia: la verdadera fe. Lo contrario al temor es ¿qué? La fe. Esa es la salida para el temor. Versículo 8. Leamos el 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y angustia y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Note que él empieza a actuar. Él dice, no, me toca hacer 2 grupos. En caso de algo que maten a los primeros y yo corro. Sí, porque no tengo más que hacer. Él no sabe. Mire, físicamente él no tiene la estructura para enfrentar a su hermano en una guerra. Él sabe que está perdido. Él dice, aquí no tengo nada que hacer. Sacrificar a algunos. Ahora se va a dar cuenta cómo es el corazón de Jacob, en quién sería capaz de sacrificar y a quién no. Siempre tenemos personas que son más valiosas. A veces podemos sacrificar a alguien que amamos, pero a otro no. No mire al del lado, por favor. Versículo 8 dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, ¿el otro campamento qué? Sí, la idea es clara. Él dice, si tengo que perder, no voy a perder todo. Tengo que pensar en mi futuro. Ahora nos sorprendemos cómo él va a escoger. Versículo 9, del 9 al 12, vemos que el temor y la angustia hicieron algo importante. ¿Qué es lo que hace realmente el temor y la angustia? Y es que es permitido por Dios para llevarnos ¿a quién? A Dios. Y dijo Jacob, esa es la parte bonita, Dios de mi padre. O sea, yo me lo imagino cerrando los ojos y clamando, diciéndole, no así como lo leemos, sino un corazón quebrantado. Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Qué espectacular, ¿no? La reacción que toma ante el temor y la angustia. ¿Qué hizo? Orar. Vemos que el temor y la angustia hicieron lo que Dios quería que hiciera Jacob. ¿Y eso era qué? Orar. Dentro de 8 días empezamos el tema de la oración en la escuela, que les voy a adelantar unas cositas. Jacob no era un hombre de guerra, era un pastor acostumbrado a labores del campo, a la vida de familia. No pensaba enfrentar a su hermano, era más fácil huir. Pero hay algo que él sí sabía, ¿y era qué? Orar. ¿Tú no sabes nada de la vida? No hay problema, no te preocupes. Si sabes orar, sabes mucho. Cuando sabes orar, tienes suficiente para con qué vivir en esta tierra. Miremos la oración de Jacob. Esta oración es linda. Es un modelo, si usted lo quiere hacer, lo puede hacer en su casa esta semana y la otra semana me cuenta si lo hizo. Versículo 9, vamos a desglosar. Dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham. Note que nombra a quién, a Abraham primero. Y luego dice, Dios de mi padre, ¿qué? Isaac. Jehová, ¿qué? Me dijiste. ¿Qué está haciendo él? Citando la palabra de Dios. Es lo que usted debe hacer cuando ora. Primero cita a Dios y luego cita su palabra, la palabra que había salido de la boca de Dios. Lo que él conocía de la promesa dada a su abuelo y a su padre, comienza Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac.
¿Cuándo puedo citar yo a mi Padre en el Padre Nuestro? Padre Nuestro. Él no conocía al Padre Nuestro porque no estaba escrito, y si no, le aseguro que había orado con el Padre Nuestro. Pero no estaba escrito. Pero es muy similar porque nos da un modelo de cómo inicia la oración. ¿Con quién? Con el Padre. Así inicia la oración. ¿Sabe qué pasa apenas usted nombra esa palabra? Los temores se disipan porque hay alguien grande, fuerte y poderoso que está conmigo ahí. Cita también lo que Dios le ha dicho cuando dice que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré ¿qué? Bien. Él está usando lo que conoce. ¿Qué conoce de la palabra de Dios? Lo que el mismo Dios le ha dicho. Escuche, lo único que cambia las circunstancias de nuestra vida es la palabra de Dios. No su oración carnal, no su oración de queja, no su oración de reclamo. Señor, tu palabra dice, no ha habido un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Provéeme para mi casa. Mire, hubo momentos en mi vida en que no tenía trabajo, hace algunos años. La situación económica era muy difícil, viví muy mal económicamente. Y ese era mi texto favorito. ¿Sí? Señor, tu palabra dice, no ha habido justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Y tu palabra dice, Señor, que yo soy justo, porque tu sangre en la cruz del Calvario fue el precio que pagaste para justificarme delante de ti. Por eso tú eres mi proveedor. Y Dios proveía de alguna manera. No es que va a salir y se va a encontrar una maleta. No. No, Dios provee a través de los medios que hay en la tierra, el trabajo. No es que alguien lo va a llamar y le va a pagar las deudas, por favor, o sea, no piense así, ¿sí? Dios le va a proveer a través de los medios, que es el trabajo, en este caso la provisión que todos necesitamos. Mire lo que dice 31:13 ahí, 31:13. Lo que le dijo, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Jacob está recordando, dice, tú me dijiste, ¿sí? Y si tú me dijiste, voy a pasar. Voy a llegar allá. Versículo 10. Menor soy que todas las misericordias. Ah, ese es muy bonito. Y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. El siguiente paso es humillarse ante Dios. Reconozco que Él es mi Padre, ahora me humillo ante Dios, reconozco que no soy nada y destaca los atributos de Dios. ¿Cuáles? La misericordia y la verdad. ¿Sí ve? Es una oración clave para los que oran y para los que no, también. Bueno. Versículo 11, que si usted puede aplicar esto mañana en su oración si quiere, y se va a dar cuenta que es orar verdaderamente. Versículo 11, líbrame ahora de la mano de ¿quién? De mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. O sea, le tenía miedo realmente a su hermano. Se lo está diciendo a Dios, dice, le tengo respeto, miedo, no respeto, miedo. Versículo 11. Pide ser librado de la muerte de la mano de su hermano. Dice que no quiere ser herido él con su familia. Dice, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. No le está echando la mamá, sino está hablando de la mamá con los hijos. Sí, no falta el que interpreta mal. Acuérdese que hay que observar las palabras bien. No falta el que dice, uy, en la Biblia ya echaban la mamá. No, la madre con los hijos. O sea que él estaba pensando en su generación. ¿Listo? Entonces, vamos en orden. Invocó a Dios como Padre, se humilló, ahora está pidiendo protección, ser librado de la muerte. Versículo 12, tú has dicho, esa frase es propicia. Bueno, aquí hago un paréntesis. ¿Cómo va a orar usted si no conoce la palabra de Dios? Más difícil, porque usted no sabe qué ha dicho Dios, por eso oramos mal. Sí, por eso empezamos los medios de gracia ¿con qué? Con la palabra.
Ahora ya saben qué significa Hechos 1:8. Ahora pueden seguir estudiando y decir, yo estudié y tú dijiste, yo aprendí en eso que tú dijiste, que recibiría poder cuando viniera sobre mí, ¿quién? El Espíritu Santo. Lléname de tu poder, de tu Espíritu. Esa es mi oración final. Siempre que termino mi oración, todos los días, ¿cada cuánto? Todos los días, Señor, lléname de tu Espíritu, porque tú dijiste, Señor, que nos darías el Espíritu Santo para tu servicio, para predicar, para enseñar. Versículo 12, le recuerda a Dios las promesas que el mismo Dios le ha dicho. Apela a la fidelidad de Dios. La oración de Jacob es un modelo de oración para un creyente. Podemos resumirla así. Jacob adora a Dios, versículo 9, se humilla delante de él, versículo 10, suplica por liberación de la muerte, versículo 11, recuerda a Dios su promesa y descansa confiado, versículo 12. Impresionante, ¿no? Una oración en 4 versículos. Y así hay cientos de oraciones en la Biblia que hemos pasado sin observar. No hemos observado, entonces no hemos recibido. Si usted no observa la Biblia, no va a encontrar nada. Cuarto, último, Jacob actuó después de orar. O sea que no basta con orar, hay que ¿qué? Actuar. Esto es un sermón coquito, esto es básico para cualquier creyente. Durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Voy a llevarlo a que usted lea el versículo 22, porque vamos a mirar un momento, un dato que hay ahí. Lea versículo 13 conmigo. Durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Y lea versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Pasó un día, desde el versículo 13 al versículo 22. Él durmió esta noche en el versículo 13 y durante el día hizo todo lo que vamos a leer. Y en el versículo 22 está otra vez levantándose de otra noche. De esa noche que hizo todo eso, por la noche se acostó, para que usted entienda cómo se ve la Biblia de chévere en sus contextos. Pasó un día desde el versículo 13 al versículo 21. Entonces dice versículo 13, durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Estos versículos han sido un debate en la interpretación bíblica. Algunos dicen que Jacob no debió haberle mandado nada a Esaú y esperar que Dios lo librara porque ya había orado. Así oramos nosotros. Oramos y no hacemos nada porque creemos que ya oramos y Dios va a hacer todo. No, se llama oración. Ore y actúe. Porque usted cree que Dios es mágico. No, oración. La oración va acompañada de obediencia, de restitución de actos que muestran que realmente deseamos un cambio, de cosas que dicen realmente Jacob está arrepentido, realmente el creyente está arrepentido y está dispuesto a hacer cosas para restituir lo que hizo mal en su pasado. El hecho que Jacob enviara presentes a su hermano no está en contra de la confianza que él tiene en Dios. Él ya oró, recordó la promesa y dice, bueno, igual voy a llegarle al corazón a mi hermano de alguna manera. ¿Tengo con qué? No hay afán. Voy a mandarle un detallito. Reunió un presente para su hermano. Él sabe que el pasado está ahí y de alguna manera quiere mitigar la ira de su hermano porque ignora que Dios va a obrar en el corazón de Esaú. Él todavía no lo sabe. Pero usted haga lo suyo y deje que Dios obre. Usted no se ponga a pensar cómo va a obrar Dios. No, pero ¿para qué mando eso si esa persona me va a perdonar? No, si puede hablar con la persona, hable. No espere hasta lo último. Versículo 14 y 15, vemos un pequeño regalo que Jacob reunió. 580 animales, un pequeño regalo, ¿sí? Era un detalle sencillo para su hermano, para darle a un presente a aquel hermano que él tenía temor.
Piensa en esto. Si Jacob reúne 580 animales, si quiere hacer la suma, y si está mal me dice, porque sé que no le va a dar, pero está bien. 580 animales, ¿cuánto tenía entonces? O sea, si usted regala un anillo de 1.000.000, usted tiene capacidades de más de 1.000.000. Si usted regala 2 vacas es porque tiene más vacas, no regala las únicas 2 que tiene. O sea, ¿cuánto tenía él? Es un detalle, es un presente, ahí le está dando un regalo. Observar la escritura. ¿Cuántas vacas podría tener? ¿10.000? ¿8.000? ¿7.000? No sabemos. Lo cierto es que tenía muchos, porque nadie da un regalo así de grande, porque es un regalo grande. Con 580 vacas, ya con 580 animales, usted ya tiene una finca. O sea que es un regalo muy grande, lo cual muestra la fortuna y la riqueza de este hombre. ¿Le hago la cuenta o usted ya la hizo? 220, 200 cabras y 20 son 220, 200 ovejas son 420 y 20 son 440, 30 camellas con sus crías son 60, son 500, 40 vacas y 10 novillos, asnas y 10 borricos, ahí están. Sume bien y ahí están los 580 con las crías. Si usted no contó las crías, le da 550. ¿Listo? Más detalles no puedo. Dice 16, lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, note los detalles. A sus siervos. Es decir, que dividió los 580 animales en varios grupos y mandó pastores para ir llevando poco a poco esos regalos, porque es que son 580 animales, no es llevar un corderito en Transmilenio, no, es caminar con ellos varios tiempos hasta que lleguen a donde tienen que llegar. Como ahora suben de todo a los Transmilenios, por eso puse el ejemplo. Versículo 17-18. Mandó al primero, mire, diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Dio instrucciones de qué tenían que decir exactamente los enviados con los regalos en caso de que Esaú preguntara o se encontraran con él. Díganle que yo le mando esos regalos, pero díganle que yo voy detrás, o sea que ya casi nos vamos a encontrar. Él está preparando el terreno para el momento crucial. Versículo 19, mandó también al segundo y al tercero. ¿Cuántos grupos mandó? 3. Divida, ahí mandó sus animales con cada uno de ellos, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis Esaú cuando le hallareis. La misma instrucción, dígale lo mismo. Aquí mandó esto, pero él viene allí atrásito con la familia, entonces para que tengas en cuenta que ya poco, dentro de poco se van a ¿qué? A encontrar. Versículo 20, diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizás le seré acepto. El versículo 20 y el 21, Jacob tiene la idea de apaciguar a su hermano a la manera de él. Él sigue usando pues lo que tiene sus recursos, de alguna manera tiene que calmarse con todos los regalos. Pero no se imagina lo que Dios va a hacer, que es lo que vamos a ver dentro de 8 días en esa situación. Cómo su corazón, él no se imagina cómo el corazón de Jacob y no el de Esaú necesita ser ¿qué? Transformado y mudado, porque él todavía tiene miedo, ahí va con miedo, ahí va dando regalitos, pero tiene miedo. Necesita ese momento que lo vamos a ver desde el 22 al 32 la otra semana. Vamos cerrando acá. El proverbista dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Qué quiere decir eso? Haga lo que le corresponde, que Dios dará una respuesta a esas cosas que usted ha hecho.
Tiene una deuda pendiente quizás, entonces procure hablar con esa persona, arreglar. Dios le va a dar la sabiduría y la gracia. Hay una relación rota, en lo posible procure hablar con esa persona, ir arreglando esa relación, más si son cercanos, es necesario. Un hijo, a veces están heridos o yo estoy herido con mi hijo, tengo que hablar con mis hijos, tengo que ir solucionando, envío un presente si es necesario, ¿sí? Una invitación a almorzar, estoy hablando, es un presente, ¿sí? No, no hay vacas, no, pero sí hay una cena, si hay una salida a tomar un café, te invito a tomar un café y en medio del café vamos hablando o una salida con alguien especial. ¿Listo? Decía un pastor, estoy dispuesto a la invitación, entonces no hay problema. Si tiene algo contra el pastor, puede invitarlo a charlar y uno va y sale y comparte con la persona y arregla las diferencias. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. No, en serio. Estoy leyendo un libro que se llama El Pastor Reformado de Richard Baxter. Y él dice que una manera en que los hermanos se solucionan las cosas es a través de las visitas, de compartir, ir a la casa del uno, ir a la casa del otro. Entonces, él está aplicando lo que sabe, dice, vamos a ver, yo ya hice mi parte. Versículo, llegamos al 21, pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. O sea, ¿cuánto se demoró esto? Un día. Organizando las vacas, las ovejas, hablando con, bueno, pilas, san. Escuche bien esto. Él mandó todo y se quedó allá. Él está allá. ¿Esperando qué? Una razón. A ver qué dijo. ¿Cómo le fue? ¿Usted cree que iba un pastor? No, iban 3 pastores con sus siervos. Entonces era fácil encontrarse, ahí me adelanto un poquito a la historia, caminando en la mente de ellos. Era fácil encontrarse a Esaú, mira, mi hermano, Jacob mandó decir esto, tal, manda esto, y él viene atrás. Entonces, ¿qué podría haber hecho? Mandar a un mensajero. ¿Qué cara hizo? ¿Cómo lo tomó? ¿Se alegró de saber que estabas bien? Como que le dio igual, dijo, me da igual, también tengo mis cosas, no hay problema. 580 no iban a descrestar a Esaú, tenía 400 hombres. ¿Sí ve? Antes de que lleguemos a la próxima, no fueron los presentes los que doblegaron el corazón de Esaú. ¿Quién fue? Dios. Fue el Señor el que lo va a hacer. Algo curioso es que el versículo 13 nombra, ya les dije, una noche, y el versículo 22 otra. Pero aquí hay un dato importante en el versículo 13, 33:2. Mire Jacob cómo es, porque les prometí que les iba a contar algo más de Jacob. Génesis 33:2. Puso las siervas y sus niños delante. Las siervas. ¿Cuáles eran las siervas? Silpa y Bila. Bila. Las 2 esclavas. Puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, el orden de los afectos, y a Raquel, ¿y a quién? A bebé de último. Al niño José, al de la túnica de colores, al escogido por Dios. ¿Sí ve el orden? ¿Cómo es el orden del corazón? Mire, aunque no le guste iglesia, se lo digo con todo el amor del mundo, todos tenemos un orden en los afectos. Y aún eso el Señor lo revela y lo muestra. Impresionante, ¿no? ¿Por qué no puso a Raquel adelante? Puso a las 2 esclavitas, pobrecitas, dijo, hágale, vayan avanzando, ya les caigo. Ya les llego. Ya les llego, ahí las mandó yo creo que con algunos pastores y unas vaquitas, vayan que ya vamos aquí atrásito. Y luego hágale mi amor, ¿sí? Y se quedó con el amor, con Raquel. Ahí muestra el corazón de Jacob en ese proceso todavía, donde Dios sigue revelando nuestra naturaleza. Él envió sus regalos y se quedó esperando a ver qué pasaba. Su plan es humano.
Este plan es un plan ¿qué? Humano. Lograr aplacar la ira de Esaú no era fácil. Luego encontrarse con él para poder llegar a la tierra con su padre, también era ir a compartir porque igual estaban más cerca, Esaú estaba cerca de Isaac geográficamente. Se augura, digámoslo así, o se percibe una reconciliación familiar, ¿sí? Donde ya no está la mamá, pero parece que ellos comparten unos años juntos ahí para adelante con el patriarca Isaac. Aplicaciones, miremos las aplicaciones del tema. La vida con Dios es dinámica, no estática. ¿Qué es eso? Leamos Filipenses 3, 12, 14, que es donde nos apoyamos para el título del sermón de hoy. Gálatas, Efesios y Filipenses. Colosenses y Filipenses. Filipenses y Colosenses. 3, 12, 14. El apóstol Pablo dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. La palabra asir es alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Asir, agarrar, alcanzar. Y dice el versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente ¿qué? Lo que queda atrás. ¿Qué tenía que hacer Jacob? Olvidar lo que quedaba atrás y dejarlo en las manos ¿de quién? De Dios. El temor y la angustia se produjeron por la culpa que vino a su corazón cuando recordó que había fallado a su hermano. Dice, extendiéndome a lo que está delante. ¿Quién está delante de nosotros? Dios. Extiéndase hacia Dios. No se devuelva en su pasado. Esa es la aplicación. La vida es dinámica, no es estática. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? En la vida cristiana hay que caminar, hay que actuar, hay que moverse. No solo orar, sino hacer aquello que Dios me ha dicho que haga. Dios te ha hablado de abandonar un pecado, abandónalo, ahora, a tiempo. Dios te ha dicho que organices tu vida, organízala. ¿Cuándo? Ahora, para que en 5 o 10 años no venga el temor y la angustia. Segunda aplicación, la oración a tiempo es algo que Dios propicia. Eso fue lo que hizo Jacob. ¿Oró qué? A tiempo. Él podía haber dicho, no, pues me voy con toda también. O sea, también tengo mi gente y vamos a organizar y a ver cómo es con Esaú. ¿Sí? No, pero él oró. Su temor y su angustia eran muy fuertes. Entonces él se toma el tiempo, ora. Vimos la oración de Jacob. Escuche, Dios nos permite participar de su voluntad a través de la oración. Usted no le va a torcer el brazo a Dios orando porque es imposible, pero Dios le va a revelar si lo que usted oró es conforme a la voluntad del Señor, porque va a venir una respuesta. Amén. Y tercero, el pecado tiene el alcance que Dios ha establecido. El pecado es una ley. Es la ley del pecado. ¿Quiere leerla para que Romanos 8:2? Ahí dice específicamente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado es una ley. Y como es una ley, cada vez que yo estoy bajo esa ley, tengo problemas con Dios. Y va a hacer lo que Dios ha dicho. ¿Y qué ha dicho Dios del pecado? Que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Física? No. Muerte espiritual. Recordemos que el pecado entró al mundo desde el principio de la raza humana y produjo muerte. Esa muerte, escuche, se ve reflejada en una sola cosa: en la pérdida de la imagen de Dios en el corazón del hombre. El pecado hace que pierdas la imagen de Cristo en tu corazón y no te comportes como un verdadero ¿qué? Creyente. Recuerden que el pecado fue hace 20 años, pero Dios no pasa por alto nada. Dios tiene un plan perfecto para Jacob y necesita santificarlo en una relación con un hermano
para poder seguir adelante. Se cumple lo que dice la palabra. Si tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda en el altar y ve y arregla con tu hermano, y entonces luego vuelve y ofrece una ofrenda limpia y sana a tu Señor. Antes de Dios llevarnos a la madurez, quiere que tengamos un examen, y es mirar qué cositas tengo hace un mes ahí sin arreglar, siendo generosos, o quizás 20 años. Bueno,